Tepito, Unión de Tepito, el portal La Boutique, una chica extranjera, era la suma que daba como resultado una tragedia. Y literal acababa de arrancarle a mordidas el dedo a un chavo. Y ha fingido durante mucho tiempo que está ciega, que tiene problemas, y así ha logrado entrar una y otra vez a prisión y regresar a las calles. Ahí en el piso estaba el bulto, con manchas de sangre y con un olor insoportable. Se acercan los policías y estaba tan mal amarrado que descubren de inmediato que se trataba de un torso humano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Sin Ley. Yo soy C4 Jiménez y aquí les voy a contar estas historias de la policía que tal vez han visto en mi Twitter, que tal vez han visto en mis redes sociales, pero aquí ya saben, les voy a contar más detalles, más historias, cómo me enteré, cómo me contaron, cómo lo fui investigando y cómo lo daremos a conocer. Quédense, este capítulo les va a encantar, se los prometo. Yo soy C4 Jiménez y esto es Sin Ley. Es la historia de una joven mujer que llegó de Medellín a México, que les dijo que venía a trabajar en un restaurante, pero que todo indica que se involucró con una red de trata de personas, que hasta ahora la mantiene desaparecida. Vamos a platicar la historia de una joven colombiana que llegó a Ciudad de México, según dijo, para trabajar en un restaurante. Pero según las autoridades y lo que se sabe, fue en realidad para trabajar como acompañante. De cualquier forma, la realidad es que esa joven salió de Colombia buscando crecer, buscando obtener trabajo, obtener dinero, y hoy está desaparecida y no se sabe absolutamente nada de ella. Es una joven llamada María Camila Díaz. María Camila Díaz salió de Medellín. María Camila Díaz Grajales, de 24 años, salió de Medellín rumbo a Ciudad de México y hoy no se sabe de ella. Fue el 7 de diciembre del año pasado cuando salió desde allá. Yo me enteré del caso porque su familia puso una denuncia en la Fiscalía de Justicia de la ciudad, en específico su hermana, porque no la encontraban, porque no sabía nada de ella, porque no les contestaba el teléfono y porque había desaparecido. Tristemente, todo indica que se relacionó con gente que se dedica a la trata de personas, con gente que ha estado involucrada en homicidios de jóvenes extranjeras y con delincuentes que operan en la ciudad. Hay dos puntos que aparecen en este caso y que ya habíamos visto hace tiempo y que sumados dan como resultado la muerte de estas mujeres. Uno es el portal en el que se anunciaba ella. Es un portal que actualmente se llama La Boutique VIP y que antes era Zona Divas. Un portal dedicado, dicen ellos, o al menos así se anuncian ellos, a simplemente hacer publicidad de jóvenes que trabajan como acompañantes para que las vean personas que quieran contratarlas. Según el portal, ellos no tienen nada que ver con los negocios de las chavas, no conocen a las chavas, no contratan a las chavas, no obligan a las chavas a nada, no tienen casi relación alguna con ellas, simplemente, según ellos, solo ponen sus fotografías y dejan que se anuncien y les cobran un dinero porque ellas pongan sus fotografías. Por supuesto, es la forma más sencilla de decir y de hacerse güeyes, de decir nosotros no tenemos ninguna relación y votarlas. Pero la realidad, lo han visto las autoridades, se ha destapado, es que ellos se dedican a quitarles dinero a las chavas, a presionar a las chavas, a relacionarlas con delincuentes, a la trata de personas, a cobrarles, quitarles su dinero, a extorsionarlas, a pegarles y en algunos casos a entregarlas a criminales que acaban desapareciéndolas, que acaban matándolas. Por eso desapareció hace tiempo el portal Zona Divas, porque murieron jóvenes venezolanas, jóvenes argentinas, una mujer checoslovaca, mujeres que estaban anunciándose en ese portal, acabaron asesinadas a manos de delincuentes que andaban en la ciudad. Y la realidad es que estos delincuentes son miembros de la Unión. ¿Por qué? Porque lo que hacen los dueños de esos portales es relacionarse con esos delincuentes. Esos delincuentes les dan droga, esos delincuentes los cuidan, esos delincuentes presionan a las mujeres y ellos les entregan a las mujeres. Es una forma de negociar, de pagarse entre ellos, de cuidarse entre ellos. Zona Divas dejó de ser Zona Divas porque le llovieron denuncias, porque le llovieron señalamientos, porque detuvieron al dueño y dejó de existir. Dejó de existir, pero se convirtió
en la boutique VIP. Es exactamente lo mismo, las mismas fotografías, los mismos anuncios, las mismas justificaciones para decir, según ellos, que no tienen nada que ver, que simplemente son un anuncio para las chavas y que ellas hacen lo que quieran. Pero ahí está el portal, con decenas y decenas y decenas de chavas venezolanas, argentinas, colombianas, rusas, de distintos países, que llegan aquí y sí, es cierto, algunas simplemente se anuncian con ellos y ya, pero otras caen en manos de tratantes de personas, como son quienes encabezan estos portales. En este caso, les contaba, a finales de diciembre del año pasado, sale de Medellín María Camila Díaz. Vivía allá, tranquila, como cualquier otra joven colombiana, y le dijo a su hermana que vendría a la Ciudad de México para trabajar en un restaurante, que buscaría trabajo aquí en un restaurante, que estaría aquí y que después regresaría. Sin embargo, el día 27 de febrero dejó de saber de ella. Según lo que denunció, el 27 de febrero le escribió y ya no le llegaba ningún mensaje. Su hermana cuenta que sabía que ella estaba con dos amigas, que sabía que estaba viviendo en un departamento en la calle de Wisconsin número 120, en la colonia Ciudad de los Deportes, en la Benito Juárez, con dos amigas. Y que después de que ya no le contestó, le escribió a esas dos amigas, una de nombre Azul, que es de origen argentino, y otra de nombre Mariana, que es colombiana. Pero que las dos le dijeron que ya se habían salido del departamento, que las dos le dijeron que estaban asustadas, que habían recogido sus cosas y que se habían ido de ahí. Y que no sabía exactamente, según ellas, qué había pasado con esta chica, que ellas se habían salido muy asustadas y que no sabían qué había sucedido. Según su hermana, cuenta que se puso a investigar y que se dio cuenta que no era verdad lo que les había comentado, lo que le había comentado su hermana sobre su viaje. Y es que platica que cuando ella salió en diciembre de allá, le dijo que estaría de diciembre a enero aquí en la ciudad, que primero vendría de vacaciones unos días y que después iba a trabajar en un restaurante. Sin embargo, no fue así, ya que se dio cuenta y encontró que su hermana tenía efectivamente fotos en el portal de la boutique, que tenía fotos anunciándose, haciendo publicidad, como todas las jóvenes, todas las chicas que se anuncian en estos portales. Según lo que cuenta la hermana de esta joven, ella buscó al novio de María Camila. Ella habló con su novio allá en Colombia para preguntarle qué sabía de ella. Y dice que él le platicó que ella iba a trabajar de diciembre de 2024 a marzo de 2025 y que después iba a regresar a Colombia, pero que había tenido problemas con una mujer llamada Carolina, quien era una mujer mexicana y quien supuestamente le había ayudado a los pagos y a encontrar el trabajo en la ciudad. Que Carolina se dedica a recogerlas en el aeropuerto de Ciudad de México y que ella es quien les produce las sesiones fotográficas, ella es quien les reproduce, les hacen los álbumes y todas esas fotografías con las que se anuncian en la boutique, y que a ella es a la que le tienen que estar pagando las cuotas que ella les exige. Pero dice que una noche antes de desaparecer, María Camila le mandó un mensaje a su novio y que le dijo que tenía que pagar una multa por unas cosas que había hecho mal, pero que no le había contado exactamente a qué se refería. Que le había dicho que había tenido problemas con ella y con alguien de Tepito, que no sabía exactamente a qué se refería ese mensaje, dice él, pero que se notaba que estaba preocupada. Según lo que cuenta ella, es que la joven le depositó a su novio una fuerte cantidad de dinero en pesos colombianos, por supuesto desde aquí, que le dijo que era el segundo depósito que hacía, que ya eran 2 depósitos los que le había realizado, de más o menos una cantidad de cerca de 300,000 pesos. Y que de aquí le mandó un mensaje a otro amigo allá en Colombia llamado Johan, y que le dijo que le estaban obligando a trabajar para que siguiera pagando un dinero que, decía ella, ya les había pagado a quienes la trajeron a México. Que le dijo a Johan que ella había cumplido con el acuerdo que habían quedado en 2 meses, que aunque el acuerdo era para 3, que ella en 2 meses ya había juntado lo que le cobraban y que aún así no la dejaban salirse
que había tenido problemas con esta mujer mexicana porque le había dicho que si le robaba a algún cliente, que iba a tener represalias y que le iban a decir a los de Tepito, que le había dicho a Johan que si hacía algo diferente a lo que habían acordado, le iban a decir a los de Tepito y la iban ellos a castigar. Con toda esta información que obtuvo la hermana de María Camila, vino de inmediato a Ciudad de México a buscarla. Y es que, una vez más, les digo, Tepito, la unión de Tepito, el portal La Boutique, una chica extranjera, era la suma que daba como resultado una tragedia. Después de que denunció en la Fiscalía de Justicia de la ciudad, se pusieron a buscar, se pusieron a indagar y lamentablemente ya no encontraron a nadie. En el departamento de Nebraska ya no estaba ninguna de las amigas, ni la argentina, ni la colombiana. Los teléfonos que tenía María Camila estaban apagados. La última geolocalización que dio el teléfono dio precisamente en esa ubicación del departamento y hasta hoy no hay más información sobre ella. Su hermana ya vino a México, su hermana está yendo cada que puede a la Fiscalía de Justicia de la ciudad, también a la Fiscalía General de la República, acudió con diputados, acudió con senadores, ha buscado a colectivos de búsqueda, ha buscado a medios de comunicación, ha dado entrevistas en Colombia, ha dado entrevistas en México, está buscando hacer ruido, está buscando la forma en la que se haga estallar el rostro de su hermana por si alguien sabe dónde está, por si alguien sabe dónde la llevaron, porque su hermana cree y está segura de que María Camila la tienen por ahí, de que María Camila puede estar escondida por ahí o de que a María Camila la tienen contra su voluntad en algún lugar. La Fiscalía de Justicia no sabe bien a bien qué le pasó. Tiene distintas hipótesis. Sospecha, por ejemplo, que quizá le robó a algún cliente o quizá le robó a alguien y la descubrieron y por eso la amenazaron con que le iban a hablar a la Unión. La Fiscalía también supone que pudo haber pagado lo que le cobró este grupo, lo que le cobraron estos sujetos, y que cuando vieron que estaba generando mucho dinero le exigieron más y ella se negó y por eso le hicieron daño. También supone que quizá la tienen contra su voluntad y la están obligando a seguir con el trabajo de acompañante sin que ella quiera hacerlo. Por supuesto que la peor de las sospechas es que hayan descubierto que robó, que hayan descubierto que estaba teniendo más dinero que el que reportaba y que le hayan hecho algún daño para finalmente desaparecerla. Ella se vino de Colombia en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, estamos llegando a mayo y ya no hay noticias de ella. Ella se vino a Ciudad de México asegurando que venía de vacaciones y que después iba a trabajar en un restaurante. Como muchas de las mujeres que llegan aquí a la ciudad con esa idea, como muchas que a veces cuentan eso en casa por temor, por pena, de decir que vienen a trabajar como acompañantes a nuestro país. La autoridad cree que en realidad le mintió a su familia y que sabía desde un principio a qué venía, que lo de trabajar en un restaurante era una mentira, pero que no quiso contarlo. El hecho de que le haya depositado al menos 2 fuertes cantidades de dinero a su novio y además haya pagado el dinero que le estaban cobrando, hace suponer a las autoridades, una, o que quizá le robó a alguien, o dos, que estaba ganando tan bien y tan fuerte dinero que los delincuentes, que los miembros del grupo que la estaban manejando, no quisieron deshacerse de ella y como ella quería dejarlos, acabaron asesinándola. La hermana de María Camila tiene la esperanza de que ella esté viva y tiene la esperanza de volverla a ver. Sin embargo, la experiencia, lo que ha pasado, las historias que hay alrededor de estos portales que conjugan a la unión, que conjugan las drogas, que conjugan la trata de personas, nos dice que es una historia que no va a terminar tan bien. Hoy la Fiscalía de Justicia de la ciudad está buscando a María Camila, hoy la Fiscalía General de la República está buscando a María Camila, su hermana anda solicitándole a cuánta persona puede la ayude a buscarla, ahí está la fotografía, ahí están los volantes, ahí están sus imágenes. Hoy María Camila está desaparecida, hoy este caso está sin ley. La historia de una mujer trans que fingía no ver, que fingía estar discapacitada, pero que con eso obligaba a que la gente se le acercara y la mordía para robarle. Vamos a platicar una historia de un chavo al que le pidieron una moneda, una chava trans, una chica trans, y él no traía cambio. Le enseñó que tenía unos billetes, la chica se los quiso robar y en el jaloneo lo mordió y el chavo literal acabó sin un pedazo de dedo. Le arrancó literal hasta el hueso de la falange
del dedo medio. Es la historia de una chava trans llamada Vianey Ramírez. Cuando vi el primer video de Vianey, lo van a ver ustedes ahorita, yo pensé, debe estar borracha, debe estar drogada, pero resulta que no, que así es. Finge y ha fingido durante mucho tiempo que está ciega, que tiene problemas, y así ha logrado entrar una y otra vez a prisión y regresar a las calles para seguir, literal, pidiendo dinero y robando y mordiendo a quien puede. Vamos a ver parte de este video de cuando acaba detenida después de arrancarle un dedo a este chavo. Me sentí olvidada y en mi alma había dolor, y vi en tu mirada esa claridad, y hoy palabras dulces llenas de verdad. Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque siempre y gracias por hacerme tan feliz. Ay, no sé. Te la completa. Ah, pues es que quiero un cigarro. Estoy estresada. Pues es que aquí unas. La escucharon pidiendo un cigarro, estoy estresada, cantando, y la vieron. Está arriba de una patrulla esposada en la parte de atrás. Y literal acababa de arrancarle a mordidas el dedo a un chavo. Ahí está la foto, ¿ve? Ahí sí quedó el dedo. Le arrancó a mordidas el dedo. Resulta que este chavo era un repartidor de comida, andaba en un carro, fue a dejar unas cosas, sale de donde los estaba dejando y llega a esta chava y le dice que le dé un dinero. La escucharon, estaba cantando, porque ella anda en la calle cantando diciendo que no ve, anda con un palo, supuestamente como bastón de persona invidente, y pidiendo dinero. Se le acerca, le dice que le da dinero, que le dé dinero, y él lo que no me cuenta es que estiró la mano y le dijo, no traigo monedas, y que esta persona le dijo, dame un billete, y él le dijo, pues no te voy a dar un billete, dámelo, no te lo voy a dar, y entonces se lo quiso arrebatar, y entonces chocaron las manos y empezaron a jalonearse, y en el jaloneo ella gritaba, ayuda, ayuda, por favor, me está lastimando, ayuda, y entonces él, por supuesto, se asustó pensando en que alguien creyera que él era quien estaba haciéndole daño a esta joven, a esta mujer. Y dice que en ese momento siente la mordida, se jala y se ve el dedo. Y él dice, pero yo no me imaginé que fuera tanto, me dolía, pero no me imaginé lo que había pasado. Y dice que esta persona se va, pide apoyo de la policía, llega la policía y ustedes van a ver el video. Los policías la tratan de detener y también va a dar al piso. Y también intenta defenderse y también sigue el jaloneo y otra vez empieza a gritar, ayuda por favor, una vez más haciéndose la víctima de que le estaban lastimando, una vez más haciéndose la sufrida como si alguien le estuviera haciendo daño. La realidad, escuchen. Hola, ¿cómo están? Seguramente ya me conocen, yo soy C4 Jiménez y estoy muy contento porque Sin Ley está nominado en la categoría de podcast favoritos de crímenes reales en los primeros Spotify Podcast Awards. Estos premios celebran la diversidad del podcasting en México y reconocen a los mejores creadores de contenido. Aunque ya lo saben, yo les cuento crímenes reales, historias que realmente sucedieron, historias que viví, que escribí, que reporté. Ustedes deciden quién gana. Las votaciones ya están abiertas. Puedes votar en Spotify desde el playlist de la categoría de crímenes reales o haciendo clic en el link que te voy a dejar aquí en la descripción de este video. Cualquiera puede votar al menos una vez al día y quienes tienen cuenta de Spotify Premium pueden votar hasta tres ocasiones en un solo día. Por favor, vota para que Sin Ley se convierta en el podcast ganador en la categoría de crímenes reales de los primeros Spotify Podcast Awards. Recuerda, yo soy C4 Jiménez, no dejes de votar por Sin Ley.
Es una persona discapacitada. Ahí está otra vez gritando, ayuda por favor, ayuda por favor, ayuda por favor. Lo van a ver todo el video, se los voy a dejar para que le echen ojito. Y es fingir que le estaba pasando algo, es fingir que la estaban lastimando. Pero ese ayuda por favor era una costumbre general de ella para fingir, para decir que la estaban lastimando, que la habían dañado. Después de que la policía la detiene, la esposa, y también muerde a un policía. No solo al chavo le arrancó el dedo, a un policía le arranca un pedazo de piel, a un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le arranca un pedazo. También ahí está la foto del pobre policía cómo quedó. Y mientras ella estaba esposada, y ustedes la escucharon, estaba cantando y estaba pidiendo un cigarro, los policías se pusieron, ¿saben a qué? A buscar el pedazo del dedo del chavo. A buscar el pedazo de dedo que le había arrancado a este joven. Y es que después de arrancárselo, lo que hizo fue, literal, escupirlo en la calle. Los policías se pusieron a buscarlo, los policías se pusieron a ver ahí en la calle y vean cómo lo encontraron. Ahí está, lo metieron en una bolsita y ustedes pueden ver, se aprecia incluso el pedacito de hueso del dedo. Este joven fue llevado al hospital, llevaron su pedazo de dedo. Lamentablemente no se lo pudieron recuperar. Los médicos dijeron que ya no había forma de recuperárselo. Y lo único que hicieron fue operarlo, limarle un poco y hacerle una curación. Su dedo finalmente quedó. Cuenta él que no se imaginó que fuera tan grave lo que le había pasado, que no se imaginó en un principio que fuera a llegar a tal. Quiero que escuchen un poquito de cómo lo platica él en propia voz. Buenas tardes. Pues el día de ayer por la mañana venimos de la central de abastos, mis hijos y yo, y ya sobre el camino estábamos buscando algo que desayunar, y ahí sobre Tlalpan me desvío sobre Coruña, y pues al ver que no había nada vimos que estaba un establecimiento abriendo, y ahí nos orillamos y nos metimos a comprar lo que íbamos a desayunar. No nos tardamos ni 10 minutos cuando al salir los primeros que se suben a la camioneta son mis hijos, y yo al final de subirme de repente veo que se me acerca una persona que no supe de dónde salió y me dice afloja el billete. Le digo no traigo nada, entonces me lo arrebata y en el forcejeo entre empujones y forcejeo, ya nada más siento como me jala la mano y me muerde. Entonces en cuanto me muerde, pues yo me hago rápidamente para atrás, porque el dolor fue tanto que hizo que me hiciera para atrás, y pues empezamos a marcar al 911 y a buscar alguna ambulancia, y todo fue tan rápido que pues yo nada más me hacía de un lado a otro y sosteniendo mi mano, porque ya cuando vi que no tenía un pedazo de dedo, pues sí me espanté porque me estaba saliendo mucha sangre, y llegaron los policías, lo quisieron someter a esta persona, pero no pudieron, entre 3 o 4, y tuvieron que abalanzarse más policías para poderlo someter y subirlo a la patrulla. A mí me llevaron en una unidad al MP de Iztacalco, y en cuestión de unos 20 minutos llegó la ambulancia. Entonces me empezó a revisar, le dijeron al de la ambulancia que me tenían que trasladar de urgencia a Rubén Leñero, y me custodió un policía en todo momento, ahí estuvo conmigo. De hecho él llevaba en una bolsa de hielos el pedazo de dedo que me había arrancado. Y cuando llegamos al hospital, en cuanto los doctores vieron el pedazo de dedo, luego dijeron que ya no servía, que tenían que amputarme parte de mi dedo, porque tuve exposición de hueso.
y entré rápido a cirugía, cuestión de unos 20-25 minutos. Me hicieron la cirugía, salí del hospital y de ahí luego me llevaron igual custodiado a la Fiscalía de Delitos, ahí de doctor Lisiaga, y ahí fue donde empezaron a tomar el Ministerio Público mi declaración del robo con violencia de esta persona. Ya lo último que se me comentó que la carpeta de investigación se iba a pasar al juez para que él determinara si iba a ser procesado o no. Después de que este chavo le tienen que amputar el dedo, me acuerdo que di a conocer esta historia en mi Twitter. Y en el Twitter me empezó a escribir muchísima gente. Y me empezaron a mandar videos de que no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que esta persona era detenida por andar precisamente así, violentando, agrediendo, robando y mordiendo a las personas que iba a robar. Quiero que vean, que escuchen este video. Es de otro momento en el que también estaba, ustedes se acuerdan cómo estaba pide y pide ayuda por favor, cómo estaba pidiendo otra vez ayuda, porque según ella no veía, según ella necesitaba que alguien se acercara y lo apoyara. Incluso van a escuchar cómo dice que la gente es mala y que Diosito los va a castigar, algo así dice, porque nadie le está ayudando, cuando la realidad, porque según ella no ve, pero la realidad es que sí lo ve, sí ve. Le hicieron estudios, le hicieron análisis, efectivamente un ojo no lo tiene, pero el otro sí, y sí ve bien. Vamos a escucharla, vamos a verla, cómo fingía que no veía. Ayuda, por favor. ¿Cómo son? No son así, tienen hijos. Así les van a hacer, así les va a ir, ¿eh? Ayuda, por favor. Todos estamos de todo. Che, gente mala. No los va a castigar, van a ver, malditos. Ayuda, por favor. Eso no se va a quedar así. Eso no se va a quedar así. Ayuda, por favor. Le escucharon gritando que ayuda y que Diosito y así fingía no ver, así fingía necesitar ayuda y así provocaba que la gente se le acercara, y cuando alguien se le acercaba le robaba sus cosas, los mordía, les arrancaba pedazos de piel y les quitaba sus cosas. Todos coinciden en el grito, todos está gritando ayuda por favor, todos está diciendo que es la víctima, todos está pidiendo que alguien la apoye porque dice le están lastimando, le están robando. Pero los tres muestran que en realidad ella era quien engañaba a la gente, ella era quien provocaba esto, ella era quien robaba, y cuando la detenían, cuando la cachaban, era cuando empezaba a pedir ayuda. Después de que la arrestaron ese día, la trasladaron al Ministerio Público y 2 días después fue enviada al penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Según la ficha de antecedentes que pude tener, en 2006 y en 2008 estuvo presa en aquel entonces en el reclusorio norte por robo, 2 ocasiones, salió y ahora está ahí en Santa Marta. El chavo al que mordió, lo último que platiqué con él fue que estaba preocupado porque los médicos le dijeron que tenía que hacerse análisis de sangre para prevenir que no le hubieran contagiado alguna enfermedad, porque le dijeron que pudieron contagiarlo de hepatitis, que pudieron contagiarlo de SIDA y que necesitaba analizarse para estar seguro de que no hubiera adquirido alguna enfermedad. La persona que lo agredió está presa actualmente en el penal de Santa Marta, Acatitla, está acusada de robo, está acusada de las lesiones, está acusada de las lesiones al policía y parece ser que ahora sí se va a quedar encerrada. Me llegaron desde que publiqué el primer tuit hasta la última ocasión en que hablé de él, al menos 5 denuncias diferentes y todas coincidían en lo mismo, que esta persona argumentando que era discapacitada, argumentando que era miembro de la comunidad LGBT, argumentando que no veía, fingía que eso era lo que provocaba que la gente la detuviera, lo que provocaba que la gente la señalara y lo que provocaba, decía ella, que la gente la discriminara. Los videos fueron constantes, las muestras son constantes y la realidad era una, se aprovechaba de ello para estar robando. Hoy este chavo está sin dedo, no puede manejar, no puede trabajar, está esperando a recuperarse para poder retomar su vida, está esperando los análisis de sangre para saber que no se contagió de algo más, está esperando
retomar su día a día. Por lo pronto esta mujer está en la cárcel y seguramente no se va a quedar sin ley. La historia del hallazgo de un torso humano que dejaron en un departamento, que todo apunta a que fue asesinado y descuartizado por sus propios amigos, que son venezolanos. Vamos a platicar otra historia donde tristemente otra vez están involucrados venezolanos que huyeron de su país por la terrible forma en la que viven allá, por lo mal que está pasando la Venezuela, pero que lamentablemente llegaron a la Ciudad de México y aquí acabaron de delincuentes. Es una historia que se descubrió cuando las autoridades encontraron literal, un torso humano envuelto en plásticos con cinta. Les estoy hablando de un torso que no tenía cabeza, no tenía brazos, no tenía piernas. Un cuerpo que dejaron, literal como se escucha, solo el torso envuelto. Esto sucedió en abril de este 2025, en un departamento de los límites de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza. Y se descubrió porque los vecinos del departamento le reportaron a la autoridad que tenía días que estaba oliendo muy feo, que estaba saliendo un olor bastante desagradable de carne podrida, literal, de uno de estos departamentos. De un departamento de vecinos que tenía días que nadie entraba ni salía, pero que el olor era insoportable. Llegan a este edificio los agentes de la policía, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegan, entran, suben y el olor era, desde la parte de abajo era terrible. Simplemente desde pararse afuera del edificio ya el olor llegaba hasta allá abajo. Los policías suben al lugar que les indicaban que estaba de donde venía el olor, llegan a la puerta y deciden entrar. Entran al lugar, del lado derecho está la barra de la cocina, están algunos bancos y ahí, literal, ahí tirado en lo que parecería ser como la estancia, junto a una litera, porque no tenía comedor, no tenía sala, pero en la estancia tenía una litera. Ahí en el piso estaba el bulto. Era un bulto envuelto con una cobija roja con azul y blanco, con cinta, con una lona, con manchas de sangre y con un olor insoportable. Se acercan los policías y estaba tan mal amarrado que descubren de inmediato que se trataba de un torso humano. En la casa casi, o más bien, no había pertenencias, no había maletas, no había ropa. Habían manchas de sangre en algunas partes de la casa, sangre que estaba por la estancia, sangre que llegaba hasta el baño, sangre en algunas paredes. Y en el baño había algunas herramientas, había algunas ceguetas, había algunos cuchillos y había sangre en el lavabo, sangre en las sillas, sangre en la taza del baño, restos de la persona que mataron ahí. Pero no había nadie, no había credenciales de personas, no había documentos de alguien más, no había ropa, no había indicios de que alguien estuviera viviendo ahí. Sí estaba amueblado, sí demostraba que alguien vivió ahí, sí, pero no había cómo identificar a quien estuvo en ese momento ahí. Lo que hacen los policías es interrogar a los vecinos, interrogar a la gente que vivía ahí, buscar si hay cámaras de seguridad. Y encuentran que sí, que había dos cámaras. Una que estaba apuntando a la entrada del edificio y otra que estaba apuntando a la entrada del departamento. Pero después descubrieron que se habían robado el CPU de las cámaras. Estaban las cámaras, estaban los cables, pero el CPU de almacenamiento, ese se lo habían robado. No había cámaras, no había imágenes, no había cómo analizar qué había sucedido ahí. Hablaron con los vecinos, hablaron con quien vivía ahí y entonces supieron que se trataba de un crimen que involucraba a venezolanos. Lo que descubrieron los agentes de la policía fue que en ese edificio se rentaban los departamentos, algunos de ellos amueblados, y que los rentaban precisamente para que vivieran personas indocumentadas. No había ningún lujo, no había grandes comodidades, pero había lo básico para que pudieran vivir ahí estas personas sin documentos. Por eso les decía que este departamento no tenía sala, no tenía comedor, pero sí tenía una litera en lo que debería de ser esa estancia. Sí tenía camas y literas por las recámaras. ¿Por qué? Porque era comodidad básica para que pudieran meter más personas a vivir ahí. Y lo que confesaron y contaron más bien los vecinos fue que ahí vivían venezolanos. Venezolanos que sabían y presumían ellos que estaban trabajando
trabajando, entre comillas, más bien delinquiendo con el grupo delictivo de la Unión, que andaban ayudándoles a extorsionar, que andaban ayudándoles a matar, que andaban ayudándoles a torturar gente. Y que presumían ser de la Unión y de la banda del Tren de Aragua. Esta banda de la que ya hemos platicado es una banda conformada por exreos venezolanos, es una banda que anda por gran parte del mundo, sobre todo del lado de América, precisamente eso, extorsionando, secuestrando, traficando drogas y traficando mujeres, dedicándose, ya lo hemos platicado, a la trata de mujeres. Y con ese Tren de Aragua estaban metidos estos tipos que vivían en este departamento, estos tipos que dormían ahí, que presumían estaban con el Tren de Aragua y que también estaban con la Unión. Lo que cuentan los vecinos es que estos sujetos, que ya les decía eran indocumentados, entraban y salían de día, de noche, a veces regresaban, a veces no, de pronto veían a 5, de pronto veían a 2, de pronto no veían a nadie, de pronto veían a uno que ya no volvían a ver. Para ellos no era raro entradas y salidas de personas indocumentadas porque ya era el día a día en ese edificio. Sin embargo, recordaron y le contaron a la policía que días antes del hallazgo de este torso, como unas 2 semanas antes, 1 o 2 semanas antes, escucharon una serie de peleas constantes, escuchaban una serie de alegatos constantes. Para ellos era muy común escuchar peleas y escuchar gritos porque dicen era muy común que hablaran ellos gritando y alegando y parecían que estaban discutiendo, pero que era la forma en que actuaban estos venezolanos. Sin embargo, cuentan que una noche escucharon algunos disparos, que escucharon balazos dentro del departamento, que escucharon gritos y después todo se calmó. Pero vivir en la colonia Morelos es acostumbrarse a los disparos. No hay día que no se escuchen balazos, que no se escuchen detonaciones, que no se escuchen ráfagas, y tristemente para los vecinos de la Morelos esto es su día a día. Y muchísimas veces no le llaman a la policía porque escuchar balazos es tan natural, tan normal, que si no ves a una persona herida o una persona muerta no es necesario hablarle a la autoridad. Y cuentan los vecinos que una noche escucharon esos disparos, escucharon los gritos, escucharon los disparos, pero no vieron a nadie herido, no vieron que saliera nadie a pedir ayuda, no vieron a nadie que pidiera auxilio, y para ellos era un tiroteo, unos disparos más. Los vecinos contaron que después de escuchar estos disparos y escuchar los alegatos, no oyeron más y entonces no le dieron mayor importancia. Ahora las autoridades saben que en realidad lo que había pasado o lo que ellos están concluyendo, ellos están teniendo como hipótesis mayor, es que ahí mataron a esta persona. Asesinaron a este hombre ahí a tiros y decidieron cortarlo ahí. Y es que cuentan los mismos vecinos que unos días antes de que dejaran de ver movimiento en el departamento, vieron a estos venezolanos salir y entrar con mochilas de repartidor de Uber y de repartidor de Didi. Mochilas que antes no traían, iban y andaban en moto, pero no traían esas mochilas. De hecho, cuentan los vecinos que pensaron que ya se habían metido a trabajar como repartidores y que incluso para ellos se habían extrañado, se habían admirado de que ya estaban trabajando, porque los vieron con sus mochilas de Uber y de Didi, entrando y saliendo del departamento. Lo que ahora sospechan, lo que ahora creen, es que en realidad fueron a conseguir esas mochilas de Didi y de Uber para sacar los restos del hombre al que habían cercenado. Tuvieron que sacar sus piernas, tuvieron que sacar sus pies, tuvieron que sacar sus brazos, tuvieron que sacar su cabeza. Y es que las autoridades no los han encontrado, ni siquiera, y por lo mismo, se sabe exactamente quién es la persona que asesinaron ahí. Suponen que también es un venezolano. Suponen que también es una persona que estaba aquí viviendo de indocumentada y que por eso nadie lo ha reclamado. Pero es que no encontraron documentos, no encontraron papeles, no encontraron credenciales, no encontraron su cabeza, no encontraron sus manos para revisar sus huellas, no encontraron más que su torso. La policía se puso a investigar y la policía de la ciudad detuvo a 2 mujeres. 2 mujeres que estaban viviendo en un hotel a unas cuadras de ahí y que según los propios vecinos y según los análisis que hicieron de cámaras, ellas estuvieron en el departamento donde quedó el torso. Ellas dicen que no saben qué pasó, ellas dicen que no saben qué sucedió, ellas dicen que no se enteraron de nada, pero la realidad es que sus tenis incluso tenían manchas de sangre. ¿Se acuerdan que les conté que había sangre en la sala, que había sangre en el baño, que había sangre en las paredes del baño, que había sangre en los pasillos? Los tenis de estas mujeres también tenían manchas de sangre.
Sin embargo, ellas dicen que no saben qué pasó. Dicen que no saben quién se murió ahí, que no saben quién lo mató y que no tienen idea de nada. Por supuesto, la autoridad cree que están mintiendo o por miedo o por proteger a sus cómplices. Pero ellas dicen que no tienen ni idea de qué sucedió ahí. Hasta hoy ya casi pasó un mes de este crimen. Estas dos mujeres fueron detenidas, fueron presentadas a la autoridad, pero siempre negaron tener relación con ese asesinato. Hasta hoy, el edificio donde encontraron a este hombre sigue operando como departamentos rentados que se rentan para personas que viven en México, en Ciudad de México, sin documentos y que buscan tomar su camino hacia Estados Unidos. Los vecinos siguen sin saber exactamente quién era el criminal, siguen sin saber quién era la víctima, solamente tienen eso, los recuerdos de hombres y mujeres venezolanas que decían que eran de la Unión, que decían que eran del Tren de Aragua, que andaban extorsionando, que andaban delinquiendo y que después de una noche en la que se escucharon balazos y después de unos días en los que entraron y salieron con mochilas de Didi, dejaron de aparecer. El departamento quedó abandonado, la persona que les rentaba dice que ya no supo más de ellos, dice que le pagaron por adelantado unos meses y al final desaparecieron y le dejaron el dinero. Lo que es un hecho es que no hay una víctima hasta hoy reconocida y tampoco han encontrado a él o los responsables de asesinarlo. Hoy, 2 venezolanas están detenidas por este crimen sin que hayan aportado algo para la investigación. Hoy, el hombre, la víctima, está muerta, todavía no es reconocida por absolutamente nadie. Hoy, los responsables de matar, de descuartizar y desaparecer la mayor parte del cuerpo de este hombre están en la impunidad. La Fiscalía de Homicidios se supone que está investigando, la Fiscalía de Homicidios se supone que está trabajando, pero la realidad es que no saben bien a bien ni siquiera a quién están buscando. No saben siquiera si los venezolanos responsables del crimen siguen en Ciudad de México o decidieron irse y ya están rumbo a Estados Unidos o decidieron regresarse y están en Venezuela. No tienen ni con exactitud la idea de quiénes son o qué ha pasado con estos sujetos. Hoy, hasta ahora, este caso, el del torso de un hombre hallado en un departamento, sigue siendo un caso sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con mi podcast Sin Ley. Espero que les haya gustado. Recuerden, no dejen de escucharnos en todas las plataformas donde escuchen podcast. Por supuesto, también en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Yo soy C4 Jiménez y esto fue Sin Ley.